explica las cuestiones en términos económicos, sino básicamente para que el común de la sociedad, cada uno de nosotros, pueda comprender los procesos históricos con el rigor que él lo hace, pero con la facilidad de entender cuáles son los problemas que tenemos los argentinos a la hora de analizar los temas de la economía. Y en eso nos hace acordar a lo que nos planteaba Jauretche. Decía que cuando un economista te explica 3 veces un mismo hecho, un mismo acontecimiento, y no lo entendemos, es porque evidentemente te quieren embromar. Así que Alfredo nos ayuda a romper estas lógicas de economistas ortodoxos que durante tantos años en la Argentina nos han querido embromar, y lo hace desde una mirada política, de una mirada especial, porque festejamos tu presencia hoy en este espacio, pero también hoy es el cumpleaños de Axel Kicillof, así que es un doble festejo para los que formamos parte de este espacio y seguramente para todos los que hoy están acá compartiendo este momento. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y si estamos en la casa de Axel y hoy es su cumpleaños, bueno, vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo a Axel, que va a ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. A Axel lo conozco de antes de que estaba en la política, incluso que se sumó a lo que fue el proyecto político del kirchnerismo. El primer artículo que publicó fue en el suplemento económico Cash, y cuando él estaba y lideraba junto con su equipo la consultoría, el centro de estudios Z, ya que yo a Axel lo conozco hace bastante y siempre fue una gran sorpresa, digo verdad, sorpresa que pudo llegar a ser ministro de Economía, que haya habido una presidenta que haya elegido a Axel Kicillof para ser ministro de Economía. La verdad es solamente eso ya es revolucionario, es decir, por la formación de Axel, por la forma de ser de Axel y por la capacidad de trabajo que tiene Axel. Y con como formación y también con una mirada política, digamos, cuando uno hace un recorrido de quienes fueron ministros de Economía en Argentina, y entonces tener a Axel Kicillof como ministro, la verdad era muy disruptivo de la propia historia argentina. Y además demostró un nivel de una capacidad fabulosa. Vamos, yo lo que estoy diciendo lo escribí, o sea, no es solamente porque estoy en la casa de Axel, incluso largos artículos en página 12 hablando precisamente de las características de Axel. Y hay un elemento que en general no es muy mencionado de lo que fue su gestión o la relevancia de su gestión en esos últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y como estoy en la casa de Axel, aprovecho para compartirlo con ustedes, que la verdad tampoco es una idea muy generalizada, o sea que no ha sido muy explicitada. Los 2 últimos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron muy difíciles en términos políticos. Si ustedes quieren recordar cuál era la lógica del discurso dominante, es que la Argentina iba a estallar, iba a haber una gran crisis económica. Y a la vez con todos los niveles de tensiones que había con diferentes grupos de poder. Los conocemos, no voy a hacer todo el recorrido. Y los últimos 2 años de una presidente o un presidente en cualquier país donde no haya la posibilidad de la reelección es lo que se llama el patorreno, o sea, se queda sin poder. O sea, se queda sin poder enfrentado con todos los factores de poder. No hubo crisis económica, no hubo estallido. Y yo creo que ahí hay un inmenso mérito, además obviamente del liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner, de la gestión de Axel Kicillof. Axel Kicillof con su equipo. Y este es un punto muy importante,
digamos, tan importante que por eso es tanta bronca y tanta saña hacia lo que es Axel Kicillof y lo que representaba Axel Kicillof, porque la estrategia económica, con dificultades, obviamente que hubo problemas, incluso lo reconoce Axel, digamos, de las dificultades, lo que faltó hacer, teniendo en cuenta que él asume el Ministerio de Economía, la verdad que con una gestión anterior, con una lógica de funcionamiento de la gestión económica, que yo fui muy crítico también. Cuando había una dispersión en la conducción económica, es cuando estaban los cinco, digamos. Era Guillermo Moreno, Lorenzino, Mercedes Marcó del Pont, Axel y Echegaray. Obviamente que eso no se puede conducir la economía argentina de esa forma. Cuando Cristina decide, bueno, que sea Axel, bueno, ahí es donde se empieza a ordenar y precisamente evitar un estallido buscado, provocado por los sectores del poder económico. Fue tal esa hazaña, esa bronca, que fíjense que la forma de mostrar que, bueno, terminó mal el gobierno de Cristina, es que había una crisis pero nadie se daba cuenta. Había una crisis asintomática, lo llamaban. Bueno, eso lo está diciendo ahora, lo repite, mejor dicho, Carlos Melconian en la presentación de su libro, ¿no? Una crisis asintomática es un invento de los economistas ortodoxos argentinos. Es decir, que hay una crisis pero que nadie la siente, cosa que es un absurdo, porque cuando hay una crisis, ¿la sentimos o no la sentimos? Ahora no estamos sintiendo la crisis, o las crisis anteriores, la del 2001, 2002, la del 89, la del 95, las crisis se sienten, no existe esa lógica de decir, no, la gente no se da cuenta que está en crisis. Está en crisis pero no. Bueno, para cerrar esta larga introducción, saludamos a Axel en su cumpleaños y que ¿cuál puede ser el deseo que podemos compartir todos? Bueno, que haga una gestión fabulosa en la provincia de Buenos Aires y que ponga de pie finalmente a toda la provincia. Bueno, vamos a hablar un poquitito de economía, algo ya esto fue una introducción, pero antes quiero simplemente hacer una presentación breve de lo que es mi último libro, Macrisis, con la editorial Futurock. Y lo primero que yo siempre digo es que no es un libro de economía tradicional. En realidad tiene poco de economía. Ahora bien, lo digo pese a que yo pienso que sí tiene cosas de economía, porque la economía abarca todo. Si yo hablo de la crisis del complejo de ciencia y técnica, es de economía. Porque si no hay un desarrollo científico, no hay posibilidad de desarrollo económico. Si hablo de las resistencias que hubo a las políticas de cercenamiento de derechos o de cercenamiento de derechos de los servicios públicos con respecto a los tarifazos, bueno, estoy hablando de economía. Pero la macrisis no es solamente los aspectos económicos. Los aspectos económicos vinculados a lo que sería la pérdida de ingresos y de derechos económicos, laborales y sociales. Porque también nos ha atravesado en otros aspectos. Y esto es lo que yo quise hacer un cuadro de lo que es la macrisis, para que entendamos que los proyectos neoliberales no es solamente redistribuir en forma regresiva los ingresos. Por ejemplo, en términos laborales, ¿cómo nos cruza la macrisis? La pérdida de empleo o el que tiene empleo, el miedo a perderlo y a la vez aceptar una reducción de su salario. Y además lo ha planteado desde el mismo momento que por un gobierno, el entonces ministro de Economía, el primer ministro de Economía del gobierno de Macri, que planteó, bueno, van a tener que elegir trabajo o salario. Y ahí avanzaron. También a nivel de política nos atravesó la matriz con estigmatizaciones, persecuciones, desplazamientos de
espacios y de persecución. Esto es lo que se vivió en el sector público, pero yo puedo hablar específicamente en el sector de medios, donde sin ninguna razón meten preso a dueños de medios, donde desplazan a trabajadores en los medios, donde durante estos casi 4 años una concentración fenomenal de los medios de comunicación y a la vez un nivel de despidos récord, más de 4.000 despidos de trabajadores de prensa solamente en Capital y Gran Buenos Aires, cierres de medios de comunicación. También la macrisis nos cruzó en el frente social, digamos, lo que significan las represiones, porque tal es el vértigo que ha tenido este ciclo político, que no es que nos olvidamos, pero como queda en la historia, la política represiva del gobierno de Macri, cuando eran las manifestaciones, pero también en las expresiones que se daban en las redes. Pusieron presos a personas por tuitear, ¿no? Fíjense que hay que tomar dimensión de semejante nivel de autoritarismo y de persecución al que piensa diferente. Pero a la vez, yo también rescato que en estos 4 años, casi 4 años, también hubo resistencia. Hubo resistencia social. A veces siempre se planteaba en estos tiempos, decir, bueno, ¿por qué no hay más? Porque es el nivel de exigencia de, si quieren, de los sectores más politizados y militantes. Pero la verdad que la sociedad argentina, y cuando uno lo piensa en términos comparativos, en la región, no estoy hablando del resto del mundo, en la región, la verdad que tiene un nivel de resistencia y de movilización que tenemos que agradecer y enorgullecer, porque somos parte de esa resistencia, de esa historia. La Argentina tiene una historia y tradición de resistencia. No voy a hacer larga ese recorrido, pero lo que fueron los 18 años de proscripción y la resistencia peronista, cuándo fue el Cordobazo, cuándo fueron las movilizaciones de los organismos de derechos humanos liderados por las madres de Plaza de Mayo, y para lo que fue el 2001-2002, también cuando salieron en los 90 el movimiento piquetero, y en el 2001-2002 el movimiento piquetero con clases medias, y en este periodo político, bueno, resistencia a las movilizaciones que hubo para frenar el 2x1 de la Corte Suprema, los pasos con cacerolazos y movilizaciones a las plazas principales de cada ciudad. ¿Cuándo fue las movilizaciones por el caso Maldonado? Los 24 de marzo que se resignificaron y adquirieron mayor potencia, la revolución de las mujeres. O sea que hay un nivel de resistencia que yo creo que es lo que también ayudó a ponerles límites a este proyecto neoliberal. Y la macrisis refleja también esa disputa del proyecto de país. La disputa del proyecto de país, uno conservador, xenófobo, antiindustrialista, de desmantelamiento del complejo de ciencia y técnica, y el proyecto de país que aspiramos a que sea industrialista, de integración social, de desarrollo tecnológico, precisamente para encarar el desarrollo nacional y no sea simplemente la del crecimiento. El crecimiento es la condición necesaria, pero no es lo único. Lo que se necesita es crecimiento, pero con un proyecto de desarrollo. El libro tiene un subtítulo que en realidad es una provocación a un debate, que plantea otro fracaso del neoliberalismo en Argentina. ¿Y cuál es el debate? Que no fue un fracaso. Vinieron a hacer lo que hicieron. Eso es lo que coincide. Vamos a plantear el debate. Vamos a plantearlo. ¿Por qué yo digo que es otro fracaso? Vinieron a hacer lo que hicieron. Pero fracasaron. ¿Qué significa fracaso? No siguen. No siguen, ¿por qué? Porque en la propia esencia de ese proyecto neoliberal fracasan en sostener
un nivel mínimo de calidad de vida o de bienestar general que les permita legitimar ese proyecto neoliberal. Es otro fracaso, porque es lo mismo que sucedió, porque digo otro, porque sucedió en el del 76, 83 con la dictadura militar y en la década del 90 con Cavallo Menem. Entonces, acá siempre se plantea, y yo creo que no tienen que ser opuestos. Claramente vinieron a hacer lo que están haciendo. ¿Y qué es? Porque también a eso hay que precisarlo. La verdad es que no vinieron a perder, si uno tiene que decir, no vinieron a dejar el poder. Si ustedes recuerdan el comienzo de digamos, los intelectuales orgánicos del macrismo, ¿qué es lo que planteaba? Una revolución cultural. La Argentina hay que cambiarla culturalmente. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Había que terminar con el peronismo. Digamos, lo estoy obviamente haciendo de forma sintética. Y han fracasado, nuevamente han fracasado. Si ustedes ven ese recorrido desde el 55, siempre es tratar de eliminar al peronismo, o que quede un peronismo pasteurizado, o en todo caso subsumido y subordinado a proyectos neoliberales. Han fracasado. ¿Qué es lo que no ha fracasado? Digamos, porque ¿qué es lo que vinieron a hacer? Y han tenido éxito. Cosa que no es reflejado por ellos como éxito, pero que sí han sido el objetivo planteado, que es redistribuir en forma regresiva el ingreso. Que haya una caída del salario real tal que permita un mejor manejo de lo que sería el capital de las relaciones laborales. Y la verdad que es un punto que cualquier estimación puede buscar. La caída del salario real en estos 4 años va a estar entre el 15 y el 20%. Hay que ver cómo cierra, porque esto, la verdad, yo digo, no me quiero atrapar de números ni tirarle muchos números, pero cuando uno ve lo que es esa caída, el salario real es una de las caídas del salario real más fabulosa de la historia económica moderna argentina. Uno tiene que remontarse a lo que fue la dictadura militar, y obviamente con unas características políticas y de terror y de desaparición y de violencia muchísimo mayor. Bueno, aquí lo han logrado en espacio democrático, siendo un gobierno autoritario. Yo asumo esa definición, polemizo sobre esa definición en lo que es el discurso convencional. Este es un gobierno autoritario que obviamente se presenta con un discurso mentiroso de transparencia, de tolerancia, de democracia, de respeto de las instituciones, pero eso es parte de lo que yo llamo la mentira planificada, liderada de la jefatura de gabinete por Marcos Pérez. Ahora bien, vuelvo. Vinieron a hacer esto, es una redistribución regresiva del ingreso. Vinieron a hacer esto de un nivel de endeudamiento que condiciona cualquier política futura, y además para garantizar esos negocios financieros. Vinieron a hacer esto de subordinar, por consiguiente, a la lógica financiera con el endeudamiento, y vinieron a someter a la Argentina a la División Internacional de Trabajo, o sea que sea el proveedor de materias primas, y a subordinarse geopolíticamente a Estados Unidos. Entonces, en eso vinieron, pero han fracasado en poder continuar. Y esto no es menor. Yo creo que yo lo quiero rescatar, porque si nosotros no lo rescatamos, digamos, y no vemos precisamente las potencialidades que tenemos para ponerle freno, es que uno minimiza la capacidad de resistencia que tienen los pueblos, y más aún la Argentina. Simplemente cuando yo antes mencionaba en comparación, se me pasó, pero quería mencionarlo, simplemente como referencia para revalorizar los niveles de resistencia en Argentina y de movilización social en Argentina. ¿Qué otro acontecimiento en Latinoamérica y en la potencia de la región ustedes observan y donde ven un nivel de movilización y resistencia muy baja? En Brasil. Y pusieron preso al líder de la fuerza que además en las encuestas decía que iba a ser presidente. Obviamente que tiene todas unas particularidades Brasil. Yo no digo somos mejores que Brasil. Simplemente es para
vernos y reconocernos la historia y la tradición de resistencia argentina. Y esto es un valor muy importante que es ignorado por las fuerzas conservadoras en Argentina o no admitidas por esas fuerzas conservadoras, y por eso chocan una y otra vez con la fuerza, yo digo, esa fuerza subterránea del pueblo que en un momento emerge y le pone límite. Ahora bien, vinieron a hacer esto, lo que antes mencioné, han fracasado, porque se van a ir, y además se van a ir es porque fracasa, porque ese proyecto político económico no puede garantizar niveles mínimos de calidad de vida para la mayoría de la población, pero también vinieron a hacer negocios. Entonces es esa combinación para tratar de entender las características, o en todo caso caracterizar este ciclo político. Los negocios son, claramente empezaron con el blanqueo para poner en orden las cuentas de Macri, de sus familiares, de sus allegados, de sus testaferros. Vinieron a hacer esto, a poner en orden las estafas que hicieron con el correo y los negocios espurios con las autopistas y los parques eólicos. Vinieron a hacer esto a nivel de los negocios con el endeudamiento, con el ministro de la deuda, que yo siempre así lo clarifiqué, a Luis Caputo. Estamos haciendo negocios obscenos, hasta un bono de 100 años, donde también participó una de sus compañías financieras, que claramente ahí aparecía como que él no estaba. Bueno, esos tres factores, yo le quiero incorporar otro elemento que también es polémico. Vuelvo a repetir, ellos vinieron a hacer esto, a hacer este proyecto neoliberal de castigo a la sociedad rural. Pero yo les voy a decir algo que es todavía más controvertido. También mostró un nivel de ineptitud en el manejo y en la gestión de la crisis asombroso. Muchos, y yo admito que lo piensen, y que estén convencidos, yo no los quiero convencer, simplemente les quiero decir cuál es mi mirada. Uno dice, no, ellos lo hacen así porque beneficia a sus amigos, para favorecer la fuga de capitales y que se lleven la plata. Eso también, yo no estoy diciendo. Pero cuando uno está, y vos fuiste funcionario, hay una administración de la gestión. Y esa administración de la gestión te enfrenta a dificultades, mejor dicho, a complejidades. Y tenés que tener capacidad para manejar esas complejidades. Y que exceden los negocios, el objetivo de... actualmente están haciendo las cosas mal, porque te estás endeudando y vas a llegar a la crisis. Llegada a la crisis, la gestión de la crisis, el nivel de ineptitud que han manejado es asombroso. Es asombroso. Por eso se ha profundizado la crisis. Por eso se han agudizado los niveles de destrucción financiera. Y le voy a poner un ejemplo, que incluso lo he escrito en las últimas columnas, y por eso lo reiteré en las últimas dos, porque quiero enfatizar. Pero Argentina está en default, digamos, y es asombroso que Argentina, este gobierno recibió una economía desendeudada, en apenas 2 años llegó al default. ¿Por qué 2 años y no 3 y medio? Porque solamente por el crédito del Fondo Monetario Internacional es que se evitó la declaración del default en junio del año pasado. Pero ellos declaran el default de la deuda en pesos y en dólares. ¿Y por qué lo hacen? Dicen, bueno, porque así vamos a tener recursos, o sea, vamos a tener dólares con la deuda haciendo el default de la deuda de corto plazo en dólares, que son las letras en dólares, para satisfacer la demanda de dólares que hay en el mercado. Y la de pesos, hace una devaluación de pesos, cosa que es insólita. Digamos, es un default en pesos de una moneda que pueden emitir. Digamos, no es que los dólares no lo pueden emitir, los pesos sí pueden emitir. Bueno, igual declaran la default de pesos. Es algo inédito en la historia argentina. No quiero decir en el resto de las historias de los defaults porque no
no los conozco en detalle, cuando es una economía bimonetaria, ¿no? Pero declarar el default de pesos es primero insólito. ¿Cuál era la lógica? Bueno, para garantizar que estén los dólares para satisfacer esa demanda y fuga de capitales, y a la vez se freno lo de los pesos, porque para que esos pesos no vayan a los dólares. Después de tomar esa medida, ¿qué es lo que generaron? Agudizaron la corrida, porque cuando dicen declaro una cesación de pago, significa que, bueno, vos estás quebrado. Entonces dispararon una corrida bancaria en dólares. Y desde el 12 de agosto hasta la fecha, 1/3 de los depósitos en dólares se fueron del sistema financiero. Es una de las corridas bancarias más fulminantes que yo tenga memoria en la Argentina. Es impactante. Imagínense que 1/3 del total del sistema financiero se vaya. La verdad que es difícil de imaginar que pueda suceder en otro sistema financiero. Y a la vez aceleraron la compra de dólares. Entonces, ¿cuál fue la medida siguiente que tomaron? El control de cambios. Entonces ahí tratan de cortar la sangría de reserva. La lógica financiera y de administración de pasivos históricas es que el control de cambios es para poder preservar los dólares, o sea, las reservas, para garantizar el pago de la deuda, porque si no el costo es mayor. Ellos lo hicieron al revés. ¿No entendieron, digamos, cuál es que hicieron una secuencia inversa? Y al hacer esa secuencia inversa, el primero, control de cambio, y después, para garantizar precisamente el pago de la deuda y no provocar una corrida bancaria, que obviamente todo eso profundiza la crisis, ellos primeros declaran la cesación de pagos, lo que ellos llamaron reperfilamiento. Tal es el nivel de impericia y de ineptitud que llevó que ya sea generalizado que se va a tener que reestructurar toda la deuda. Entonces, esto es un elemento que yo comparto con ustedes para tratar de entender y caracterizar en forma abarcativa este proyecto. No es solamente que vinieron a hacer esto y que es así, sino que tiene otros componentes que sirven para tratar de comprender en toda su integralidad lo que significa este proyecto. Quiero simplemente también detenerme, después vamos a dejar pasar las preguntas, ¿no? De por qué digo otro proyecto neoliberal. Y la verdad que es notable cómo se ha repetido la historia en Argentina en un breve periodo, que por 40 años. Pues cuando uno escucha, y los invito porque es fácil de encontrar en YouTube, el primer discurso de José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, tiene todas las pautas principales del proyecto económico. Y rápidamente yo se lo voy a mencionar. Todo lo que yo le voy a decir es lo que dijo Martínez de Hoz. Liberación de las tarifas. Basta de subsidios a las tarifas. Eliminación de los subsidios. Ajuste fiscal. Liberación de precios, o sea que no haya administración de precios. Desregulación total del mercado de cambio. Desarticulación de la administración del comercio exterior, o sea, libre, sin ninguna restricción las importaciones y sin cupo las exportaciones. Eliminación de retenciones, apertura financiera. Todo eso lo dijo Martínez II. Bueno, todo eso es lo que implementó el gobierno de Macri desde el primer día. Entonces no había que tener la bola de cristal, o vieron cuando siempre a los economistas se les plantea decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque yo no sé lo que va a pasar, yo simplemente trato de leer la historia. Leyendo la historia uno puede tener tendencias o puede tener
señales de cómo puede desarrollarse la economía y también el proyecto político. Estas medidas, el desenlace de toda esa estructura económica, que obviamente tenía la lógica de una redistribución regresiva del ingreso, eso no hay ninguna duda. Bueno, en la economía argentina genera un nivel de insustentabilidad social y financiera que te deriva en una crisis. En este caso, en la más crisis. Ahora bien, en esa instancia, en el 10 de diciembre del 2015, yo no podía saber cuándo iba a estallar, cuándo iba a expresarse en todas sus dimensiones esa insustentabilidad social y económica. Pero la forma de la estructura productiva de la Argentina y de la historia de las tradiciones de resistencia en Argentina, en la organización social y sindical de la Argentina, a la vez en el manejo financiero que, si uno ve lo que pasó en la dictadura, lo que pasó en los 90 y lo que pasó ahora, que el endeudamiento viene a financiar una bicicleta financiera fabulosa y a la vez facilitar la fuga de capitales, lo que lleva a la insustentabilidad financiera. ¿Qué te deriva? Es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que es impagable la deuda. Pero fue tan rápido este proceso, fue tan rápido que en apenas 2 años marcó su límite. Marcó su límite de que no es sustentable. Por eso fueron rápido, en forma desesperada, a abrazarse al Fondo Monetario Internacional, que es el que le permitió, por una decisión geopolítica de Estados Unidos, llegar hasta las elecciones. Porque si no, era un gobierno que no terminaba su mandato. Esto es lo que hay que saber. Pero entonces, y acá quiero detenerme para también compartir con ustedes, bueno, ¿cuál es la decisión geopolítica de Estados Unidos de apoyar al gobierno de Macri? Porque Trump fue amigo, hizo negocio con el padre. En realidad, al padre lo rajó de Nueva York, que quería hacer negocios inmobiliarios en Nueva York, y Trump le dijo: este no es tu terreno, anda al otro lado, seguimos en contacto, jugamos al golf, lo que quiera, pero acá no haces negocio. Pero, ¿cuál es la decisión geopolítica de Estados Unidos de sostener un gobierno de derecha que lideraba precisamente esa subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos? Más allá de Venezuela y de Irán, el punto central en esa disputa geopolítica que Estados Unidos definió para América Latina, y para eso necesitaba a la Argentina, y una Argentina liderada por la derecha, es ponerle límites a China. Que si uno lo observa es muy sencillo, no es ningún misterio que hay una tensión y una disputa a nivel mundial entre las dos potencias. Si uno lo ve, digamos, el caso Huawei, simplemente porque es el más conocido, claramente, y además porque hay documentos, tanto del Departamento de Estado como del Comando Sur de Estados Unidos, que tienen a China y después en otro escalón como enemigos a la seguridad nacional. Cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional no está pensando en sus límites del propio país, sino que la seguridad nacional para ellos es el mundo, y más aún cuando es América Latina. Entonces, el ingreso de China en América Latina, por la propia lógica del desarrollo y crecimiento como potencia y expansión de China, y estos lo detectan, lo observan, que la puerta de entrada, quien les abrió la puerta a China, son los gobiernos denominados despectivamente populistas. Entonces, cualquier expresión del populismo, como ellos lo denominan, hay que cortarlo. Y por eso es toda la movida de el fomento de los golpes o del debilitamiento de los líderes populares
en América Latina es precisamente con esa decisión geopolítica. Además está de la lucha o la guerra contra el narcotráfico, la lucha con los que serían movimientos insurgentes que detectan en grupos de los pueblos originarios. Bueno, pero el centro es China. Ahora bien, se le presenta a Argentina con un problema de decir, bueno, acá ya Wall Street no nos presta más porque ya nos prestó todo lo que nos podía prestar, que en 2 años, el endeudamiento de 2 años es equivalente al endeudamiento de los 7 años de la dictadura militar. Imagínense lo que ha significado como herencia y lo que fue como pesada mochila para la economía argentina del periodo democrático, lo que va a significar esa pesada mochila para los próximos años, salvo que haya una reestructuración de deuda importante que permita aliviar esa carga de deuda. Vuelvo y digo, cuando Wall Street, o sea, los grandes fondos de inversión internacionales, en marzo del 2018 le dicen al ministro de Finanzas, Luis Caputo, no pases más la gorra, ya te dimos todo lo que teníamos que dar, porque además no podemos darte más, porque ya llenamos de bonos argentinos nuestras carteras y nuestros clientes y no podemos seguir encajándole bonos argentinos. La Argentina se encontró sin financiamiento internacional. Entonces salió en forma desesperada a abrazarse al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos, que es el que domina al Fondo Monetario Internacional. Ahí en esa decisión geopolítica Estados Unidos le dice al Fondo Monetario Internacional, bueno, hay que prestarle a la Argentina todo lo que es necesario para que evite la cesación de pagos y además para consolidarlo, porque la idea era, si el Fondo Monetario Internacional va a prestar 50.000 millones de dólares, bueno, entonces hay garantía, entonces el mercado va a volver a prestarte. No, al revés, entienda, digamos. Si tenés que ir al fondo, significa que estás quebrado, entonces no te voy a prestar. Y eso es lo que pasó, cosa que es la lógica. Tan mal también manejaron ese crédito, además del negocio, además del Fondo Monetario Internacional, esa plata de esos dólares del Fondo Monetario servía para la fuga de capitales, que a los 2 meses se cayó ese acuerdo, tuvieron que hacer un nuevo acuerdo y en vez de 50.000 fueron 57.000 millones de dólares. Tan mal también lo manejaron que ahora ya tampoco hay acuerdo, ya se cayó el acuerdo. Más allá de que digan, esos 5.400 millones de dólares no van a venir para este gobierno, va a ser parte de la negociación con el gobierno de Alberto Fernández, y ahí se verá cuál va a ser la negociación. Pero vuelvo, digo, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de Estados Unidos. Y simplemente le voy a dar un numerito. Para las decisiones importantes del Fondo Monetario Internacional, de cambio de estatutos o incluso de decisiones claves del Fondo Monetario Internacional, necesitan el voto del 85% de los votos. Necesitan el 85%. ¿Qué porcentaje de los votos tiene Estados Unidos? Tiene casi el 17%, le estoy dando el número. Entonces, ¿quién decide? ¿Me acuerdan? Tiene un poder de veto absoluto, total. Entonces, por eso el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos y para Europa es Alemania, ¿no? Es el que define. Pero, porque también son decisiones geopolíticas que tiene el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, además de ser financista y auditor y garantía para los acreedores, también tiene un rol geopolítico fundamental para las potencias occidentales, para Estados Unidos, en Latinoamérica y en Alemania, en Europa. Bueno, entonces, esto es para tratar de entender cómo es que
se pudo aguantar un año más con el apoyo de Estados Unidos. O sea, esa insustentabilidad financiera estalla a los 2 años y se pudo extender hasta ahora. La insustentabilidad social ya es marcada en términos de tasa de desempleo de 2 dígitos, caídas del salario real entre el 15 y el 20% promedio, niveles de tarifas que son impagables. Pero esa insustentabilidad social precisamente también empieza a aparecer al cabo de los 2 años, a los 3 años, cuando ya se hacía imposible de sostener niveles de consumo básicos. Por eso las caídas del consumo y venta de alimentos y de alimentos esenciales de la canasta familiar. Muchos pensábamos, me imagino que también acá estaba la idea, bueno, pero ¿por qué no estallaba al comienzo? Desde el primer momento, cuando te aplican un tarifazo fenomenal, cuando se empiezan a bajar el salario en términos reales, cuando se empiezan a perder derechos, cuando se empieza a haber desempleo, porque fíjense que el empleo industrial, el gobierno de Macri ya tiene más de, creo, 40 meses, ¿no? O por ahí, ¿no? Hay, en todo ese ciclo, hay solo un mes donde no hubo una destrucción neta de empleos industriales. Empleos industriales son los de mayor calidad, los que están en la pirámide salarial en los sectores más privilegiados. No hubo solo en un mes hubo destrucción, no hubo destrucción neta de empleo. Entonces, ¿por qué recién, al cabo de 2 años y medio, empieza a registrarse ese malestar social? Porque hay que decir lo que el discurso convencional no menciona, los análisis convencionales no mencionan. Que el kirchnerismo dejó un colchón social fenomenal. Ese colchón social, ¿qué significa? Un margen, llamémoslo, de bienestar general tan importante que cuando te va recortando un poquitito, igual todavía seguís. ¿Y cómo es ese colchón social? Primero, tasa de desempleo del 5,9%, o sea, un nivel de empleo importante. Salarios reales elevados. Salario mínimo vital y móvil el más elevado de la región. Niveles de cobertura previsional récord, casi del 95%. Toda la red de derechos sociales y económicos, de la asignación universal por hijo, de las becas Progresar, todo eso en un colchón social que, bueno, cuando se va recortando de a poquitito, bueno, al principio podía estar, digamos, ilusionado, decir, bueno, en un momento pierdo un poco, pero a futuro va a haber un segundo semestre, va a haber un segundo año que vamos a mejorar. Bueno, hay esa ilusión legítima de gran parte de la sociedad cuando hay un nuevo gobierno. Entonces, pero ese colchón social es lo que permitió al comienzo avanzar sobre la cuestión precisamente social. Ahora bien, el colchón se agotó. Y ahí empezó ese malestar social. Y además, envalentonado con el resultado de las elecciones del 2017, avanzaron aún más sobre ese colchón social, recortando el ingreso de los jubilados. O sea que ahí, achicando aún más ese colchón. Hoy ese colchón ya no es ni una manta para tirarse del piso. Entonces, ahí es donde está este actual malestar social. Y entonces eso es lo que estos proyectos neoliberales llevan a un nivel de insustentabilidad social y financiera que termina en una gran crisis y por consiguiente en su derrumbe. Para cerrar, quiero... ¿Estamos bien? Para cerrar quiero compartir con ustedes
esta idea de las crisis en Argentina. A mí me llama la atención que después de tantas crisis que se vivió en Argentina, todavía muchos analistas, historiadores o economistas se sigan sorprendiendo de las crisis. Pero la verdad que tenemos que ser especialistas en crisis. Esta es la quinta gran crisis económica que se vivió en Argentina. Después hay momentos donde hay crecimiento, se baja un poco de recesión, se mantiene un ciclo económico. Entonces, pero no hay una crisis de proporciones generalizadas como la que estamos viviendo. Entonces yo identifiqué, simplemente por lo que son las grandes devaluaciones, mega devaluaciones, y cada una de ellas tuvo diferente magnitud a nivel de impacto sobre la sociedad, y por consiguiente de la magnitud de la crisis, pero hubo unas 5 grandes mega devaluaciones. En el 58 la Frondizi, en el 81, 82 el estallido de la tablita cambiaria, estuvo el Rodrigazo en el 75, que fue un preaviso, en el 89 la hiperinflación de Alfonsín y el 2001-2002 con el estallido de la convertibilidad. Esta crisis en el gobierno Macri tienen esa dimensión. Entonces, la verdad que hay elementos de la historia para tratar de entender cómo funcionan o cómo son las dinámicas, para precisar el término, cómo son las dinámicas de las crisis en Argentina. Las crisis en Argentina tienen 3 fases. Tienen la fase financiera, la fase económica, social, laboral y la fase política. En general, puede haber situaciones económicas que uno no puede vivir en crisis. La verdad, que yo le mencionaba antes, la industria, donde la Argentina ha vivido un industricidio con un nivel, una velocidad impactante también en este periodo. Bueno, igual se seguía como admitiendo, o en todo caso más allá de la inmensa cobertura mediática, era parte de esas ideas que se instalan en el sentido común, que sirve para la modernización de la economía y a partir de ahí para el desarrollo. Y que la industria nacional siempre es demandante de subsidios y que es ineficiente. Lo mismo que lo que fue durante el periodo de Martínez de Oz y más extenso, no en forma tan fulminante, más extenso durante la década del 90, la desarticulación del tejido productivo y social. Pero entonces, ¿cuándo es que, pese a que existía una crisis económica y laboral, porque siempre había despidos y la tasa de desempleo seguía creciendo, el momento de que irrumpe o tiene una mayor manifestación en una economía argentina, en una economía bimonetaria, donde el dólar tiene una relevancia importante, es cuando se produce una gran devaluación. Entonces ahí esto, bueno, descubrimos, estamos en crisis, o descubrimos, la deuda no alcanza, digamos, o la deuda se despilfarró. ¿A dónde fue la deuda? Bueno, ahí aparece el momento que se produce una gran devaluación. Y eso fue en abril del 2018. Las crisis económicas lentamente van deslegitimando, cuando digo económica y social, no la fase financiera, la legitimación a nivel político. Si se extiende mucho, en mucho tiempo, bueno, ahí es donde la fuerza política está en el gobierno, pierde legitimidad y después pierde las elecciones. Pero cuando se dispara la fase financiera de la crisis, se acelera tanto el deterioro económico, social y laboral como la pérdida de la legitimidad política. Y en la Argentina, desde la economía macrista, desde abril del 2018, cada una de estas fases se fueron realimentando. La devaluación profundizaba la recesión, la caída de las empresas, el desempleo,
pérdida de legitimidad política. Fíjense, para poner simplemente ejemplo, esa pérdida de legitimidad política, ¿cuál era? La idea de decir, hay que desdoblar las elecciones, saquémoslo a Macri, precisamente porque había perdido legitimidad política. Fíjense que no queremos saber nada. Bueno, pero esa es la expresión, la manifestación de la crisis global, de la fase política de esa crisis. Y entonces, pero cuando hay un debilitamiento de la política y del liderazgo político, ¿qué es lo que genera? Más incertidumbre financiera que lleva a una mayor corrida. Y una mayor corrida lleva a la devaluación, que ¿qué es lo que pasa? Se agudiza la crisis económica, laboral y social. Y por consiguiente lleva a una derrota catastrófica del que está en el gobierno. Tanto los que quedaron atrapados como es la provincia de Buenos Aires, y hay que ver qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio autónomo, pero autónomo de la Argentina. Pero bueno, pero cada una de esas fases se va realimentando. ¿Cuál es el punto máximo? Es cuando se produce el gran estallido. Como las historias no se repiten, y esto es importante, uno puede entender las dinámicas de base estructurales, pero las expresiones finales no se repiten. Y cuando uno dice, bueno, en el 89, ¿cómo tuvo esta misma lógica, la del 89? Digamos, no voy a extender para tratar de hacer ese paralelo, pero tuvo esa misma lógica. La financiera, económica, social, la política llevó al alentamiento del gobierno y la hiperinflación. ¿Qué expresión tuvo? Bueno, esa realimentación de cada una de las fases llevó a la hiperinflación y a la entrega anticipada del poder con, obviamente, previo los saqueos, ¿no? Esa es la manifestación de su pico máximo. En la década del 90, con la convertibilidad, pasó lo mismo. Cada una de esas fases se fue alimentando. En todo caso, la de la Rúa fue la continuidad de Menem. Digamos, uno ve la continuidad de Menem a nivel político. Fíjense que la legitimidad política de la Rúa se evaporó a los 2 años, precisamente porque venía de esa pérdida. Y por eso pudo ganar la alianza, el Frepaso, la UCR. ¿Qué tuvo su expresión? Bueno, en el corralito, la entrega anticipada del poder, el default. Bueno, hoy ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es ese? ¿Por qué no hubo ese estallido? Porque cada uno dice, bueno, ¿por qué no hubo ese estallido social? Y yo tengo una interpretación, una explicación al respecto. En cada una de esas experiencias, fundamentalmente la del 2001, lo que hubo ahora, en este periodo de la diferencia, vuelvo a repetir, del 2001, es que había una esperanza, una expectativa. Y la verdad que en esta lógica, pese a que ha sido estigmatizada, demonizada, Cristina Fernández de Kirchner actuaba como ese reservorio de los sectores populares, de las clases medias pauperizadas, de decir, bueno, existe la expectativa de que esto pueda cambiar. A diferencia del 2001-2002, ¿cuál era la consigna? Que se vaya todo. Acá había una expectativa, y vos fíjese cómo ha sido funcional, pese a que, digamos, lo que han buscado es el destruirla, y en última instancia, no destruirla es lo que le permitió evitar el estallido. Obviamente que es una hipótesis, que solamente uno lo puede hacer en términos deductivos, porque no hubo estallido. Simplemente eso es mi sostén. Como no hubo estallido, se ven con prueba de esta hipótesis, que es no hubo estallido, además de que hay organizaciones sociales que en el 2001-2002 estaban más
desarticulada, ni que hablar en el 89 que no había, que ha habido y hay una cobertura social que en el 2001, 2002 no había y hoy sí hay. El punto, en última instancia, que muestra, digamos, esa realimentación de esta crisis y que finalmente llegó a su máxima expresión, se dio en las urnas. Y en todo caso, es mejor que haya sido así, porque se eviten muertes, se evita violencia. Y entonces fue en las urnas, en las elecciones PASO, que actuaron como ese momento culmine de decir, bueno, acá esto se terminó y se abre otro periodo. Lamentablemente que desde las PASO hasta que se empieza a gobernar es un plazo muy prolongado, pero hoy, la verdad, la inmensa prudencia y responsabilidad de Alberto Fernández y de las fuerzas de oposición hoy hace que esto no se desbarranque aún más cuando hay un presidente que es negador de la realidad y una gestión de la crisis que es un desastre. Por eso, para cerrar, por ahí puede ser que me adelante la pregunta, pero simplemente digo, lo dejo como consigna. Esta es una descripción de cómo llegamos hasta acá, sabiendo que hay una inmensa, pero inmensa mochila que deja un proyecto neoliberal que ha fracasado en términos de bienestar general, del mismo modo que fue el estallido o el cierre de la dictadura militar, como el estallido del 2001-2002, que el proyecto del alfonsinismo no pudo superar esos límites y el proyecto del kirchnerismo sí pudo superarlo y avanzar y emprender un sendero de crecimiento y de expansión de la economía y del bienestar general. Ahora el gran desafío va a ser para el gobierno de Alberto Fernández y su alianza amplia si puede romper con los límites y los condicionamientos fundamentales que la macrisis le deja. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora, como decía Alfredo, vamos a abrir a preguntas. Dejo un aviso para que todos estén al tanto. Alfredo ha traído acá su libro, así que bueno, al final de la exposición va a estar a la venta. Seguramente lo vamos a pedir que sea autografiado. Así que bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Marcelo Reina, que es uno de los organizadores de este espacio. Pero, gracias, como empresario pyme, una consulta y una referencia muy corta de lo que pasa en este momento. ¿Cómo recuperamos el consumo sin que ello signifique mayor inflación? Eso futuramente. No, es cortita la pregunta. Y después, te quiero decir, en estos días las pymes tenemos que pagar un bono que sin lugar a dudas los trabajadores se lo merecen. Yo hoy para un periodista hacía una cuenta, las pymes tenemos que pagar un bono de 5.000 pesos. Si viéramos lo que vos explicás, es la pérdida del poder adquisitivo del trabajador y lo cual significa el deterioro del mercado interno, a mí me daba la cuenta, sacando que lo haya hecho muy mal, el bono tendría que ser de 120.000 pesos. Hay un cálculo, sí, un poquito menos, pero... Bueno, más o menos mi cálculo por ahí no podemos agarrar el tuyo. Pero podemos agarrar el mío, no creo que me haya equivocado. Lo cual, digo, es como un simbolismo muy claro. Ahora, no podemos pagar 5.000. Bueno, ahí que Adriana le avisa a los trabajadores de Novopor y demás que está muy generoso. Pero ahí está el eje del contexto. Las empresas lo queremos pagar, los trabajadores, y nos hacen en una pelea de pobres contra pobres. Bueno, lo del bono es muy particular. Me parece que vamos al centro, que lo que vos estás planteando, que
y lo voy a hacer en forma sintética, si no otro día vengo y hablamos de inflación. Porque me parece que es un punto importante. El punto importante de la inflación son dos. Primero, porque es molesto la inflación. Entonces, es una cuestión de que altera la organización, tanto a nivel empresarial como a nivel de la organización familiar. Ahora bien, la inflación es un problema cuando el salario del trabajador no acompaña la evolución de la inflación. Eso es un tema importante. Yo lo digo porque en términos, más allá de los números, durante el kirchnerismo hubo inflación. La verdad que era una inflación elevada, pero el salario acompañó la inflación. Entonces, ahí está el desafío de que en ese escenario, cómo tratar de crear un sendero descendente. Creo que el kirchnerismo quedó durante ese periodo, por varias razones, digamos, a mitad de camino. Pero no quiero hacer historia, veamos para adelante. Y yo creo que el tema primero es que hay que hacer un buen diagnóstico sobre el tema de la inflación. Para hacer un buen diagnóstico es desafiar dos premisas, pero básicas, que están marcadas a fuego en empresarios, en sindicalistas, en periodistas, en los medios de comunicación, en la sociedad, a donde sea. La premisa es tan sencilla que hace que todos digan que sea cierto. La premisa es: la emisión es igual a inflación. El déficit presupuestario es igual a inflación porque tenés que emitir para cubrir el gasto y entonces es inflación. Para no hacerlo muy complejo, yo lo que digo es que es obvio que si vos agarrás y emitís en forma desaforada, obviamente vas a tener inflación. Ahora bien, todos los países emiten. Gran parte de los países tienen déficit fiscal y hoy no tenés inflación. Hay un punto que por lo menos hay que corroborarlo con los datos empíricos, que es lo que pasa en el resto de los países. Entonces nos encontramos que, y la verdad que casi todos tienen déficit fiscal. Casi todos tienen déficit fiscal donde son financiados con deuda o con emisión. La emisión tiene que acompañar el crecimiento de la economía. Entonces, porque si no acompañas el crecimiento de la economía, no tenés el aceite, el lubricante para que la economía siga funcionando. En la Argentina, yo cuando remarco es en la Argentina, hay tres precios básicos. El tipo de cambio, o sea, el dólar, las tarifas y el salario. Esos tres precios básicos, ¿por qué digo que son básicos? Porque definen otros precios, el resto de los precios. Si se ponen a pensar, bueno, y vuelvo a repetir, en Argentina, en otros países el tipo de cambio no es tan básico, es un factor más, pero no lo define. Acá es, como está el tipo de cambio, hay traslado a precio. Si aumentan los costos por las tarifas, se traslada a precio. Vos mencionabas, si aumenta el salario, se traslada a precio. O sea que acá vos tenés tres precios básicos que tenés que coordinarlos, tenés que administrarlos en función a un sendero para la Argentina de buscar el descenso de la tasa de inflación. Ahora bien, ¿qué reflejan esos tres precios básicos? Digamos, sus valores, ¿qué reflejan? Si el dólar está, vamos a poner, a 200, o si el dólar está a 20, refleja que unos se benefician y otros no. Entonces, la tensión sobre ese precio refleja una puja distributiva. Digamos, uno que puede pensar, un dólar bien alto beneficia al exportador, al complejo de materias primas exportadoras. Digo, no solamente del complejo agroexportador, sino también de minería, de hidrocarburos. Entonces, un dólar bajo, obviamente que no les beneficia. Entonces presionan por un dólar alto. Pero ¿qué pasa que tenés cuando tenés un dólar alto? Tenés inflación
En general, cuando tenés un dólar alto, lo que tenés es un salario bajo. O sea que lo que tenés es una puja distributiva. Con las tarifas pasa lo mismo. Si vos ponés tarifas muy altas, como son ahora, ¿quién se beneficia? Claramente uno ve los balances de las corporaciones energéticas y tienen ganancias fabulosas. Ahora bien, los ingresos de los hogares, ¿qué es lo que pasa? Tienen una caída fenomenal en términos reales, tienen que restringir otros consumos para poder pagar las tarifas, en algunos casos y en otros casos dejan de tener ese servicio o se cuelgan del servicio, pero entonces si restringen consumo afecta al resto, a otros niveles de actividad. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Una puja distributiva. Y con el salario pasa lo mismo. Si mejorás mucho el salario, el empresario, no el pyme, digamos, el empresario dice, vos, ¿cómo evitas esa ganancia? ¿Para quién estoy trabajando? Estoy trabajando para el trabajador, digamos, o sea que no tengo ganancia, entonces empieza a haber esa tensión. ¿Qué es lo que es? Es una puja distributiva. En la Argentina, y vuelvo a repetir, en la Argentina, merece un abordaje específico de lo que pasa con la inflación. Porque hoy, por ejemplo, en otros momentos históricos, había inflación en otras economías. La verdad, había inflación alta. Y todos más o menos tuvieron recetas específicas. Por eso vieron que ponen el ejemplo de Colombia, de Perú. Bueno, para la Argentina, la verdad que tiene que haber un análisis específico. Dicho esto, yo me parece que un comienzo es, si tenés estos tres precios básicos que definen el resto de los precios y que son expresiones de la puja distributiva, lo que se necesita, la verdad, es una inmensa alianza política, económica y social para poder administrar estos precios y por consiguiente administrar esa puja distributiva. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Y bueno, se puede hacer si tenés una fuerza política, y valga la redundancia, muy fuerte para poder liderar esa convergencia. Yo creo que es dificilísimo. Tampoco les voy a vender espejitos de colores. Yo simplemente soy un observador de la... Pero yo digo creo que es una aspiración que tiene el gobierno de Alberto Fernández. El manejo, las tensiones de la puja distributiva en Argentina es muy difícil. La verdad, es muy difícil. Yo creo que hay que intentarlo. Esto no significa que no hay que hacerlo. Yo lo que estoy diciendo es que es complejo. Ahora sí, mi interrogante es con respecto al neoliberalismo, esta tan irracional de por qué los países, yo sé, ¿no? En Europa y en Estados Unidos se aplica y acá sí, el caso de los limones y el caso de con la Unión Europea, que los franceses protestaron a los campesinos porque iban a ir productos argentinos. Y otra cosa es lo que queda hacia adelante con respecto a esta nueva, entre comillas, deuda externa, eso que es casi irracional para mí, que me hace acordar de ese dicho que dijo Keynes: el problema es cuando se debe mucha plata, el problema no tiene el banco. Porque esta deuda a 100 años, ¿por qué Kirchner logró el 70% de quita la deuda? Es como que yo voy al banco y le digo 100.000 pesos, ¿cuánto podés pagar? No, pagá 20.000, está bien. Eso es irracional. ¿Qué pasa? Eso es lo que a mí me desconcierta. Uno tiene que empezar las cosas racionales, pero son irracionales las políticas del neoliberalismo. Sí, para nosotros sí, pero para los europeos y los yanquis no. Es mi lectura, ¿no? A ver, para sintetizarlo, los países desarrollados o las potencias, como mencionaba Francia o Estados Unidos, fueron librecampistas hasta que se desarrollaron. Cuando dejó de desarrollarse, cuando terminó de desarrollarse, pasó a ser proteccionista y librecampistas para afuera, o de libre comercio
para afuera. Es la forma de dominación que tienen las potencias y por eso dicen, bueno, Francia protege a sus agricultores, entonces dice, no hay libre comercio. Pero para afuera sí quiere decir, bueno, Argentina sí abrir todo el mercado. Bueno, pero es la forma de las relaciones que se dan asimétricas y desiguales entre las potencias y los países periféricos. ¿Tiene fondo? Bueno, la pregunta, Fernando. Hola, sí, mi pregunta es, primero, quiero aclarar que yo no fomento el neoliberalismo, ¿no? Pero pienso que este proceso de Macri no fue un proyecto neoliberal, sino un buen plan de negocios. Un buen plan de negocios que favoreció a los amigos y testaferros de él. Eso es la opinión, pero aparte la pregunta que pensé mucho si la hacía en este momento no, es cómo bajamos la tasa de interés del 80 al 20% como para que sea viable un proyecto económico sin que esto suba a 60 puntos o 60 pesos el dólar. ¿Quién se hace cargo? ¿El macrizazo o el fernandazazo? ¿Me explico? ¿Cómo lo ves vos? Yo te pido un favor, ¿no? Las medidas específicas me exceden. La verdad, yo no te puedo decir, yo siempre, cuando es la medida específica, todo tiene que estar dentro, articulado, digamos. Si vos decís hoy, ellos bajan la tasa de 80 a 40, obviamente tenés una corrida cambiaria, lo que está en plazo fijo se va. Bueno, dentro de estas fases que yo les mencionaba de la crisis, la financiera, económica, social, laboral y la política, lo que vas a tener con el gobierno de Alberto Fernández es que la parte política va a estar consolidada, o sea, va a tener esa fuerza política para precisamente poder intervenir sobre cada una de estas fases de la crisis para tratar de lograr cierta estabilidad y bajar nivel de incertidumbre. O sea que hoy, por ejemplo, Macri no lo puede hacer. No, eso está clarísimo. Entonces, Alberto Fernández, yo creo que además lo manifiesta una y otra vez, y digamos, a nivel de su fortaleza política y cómo amplía sus alianzas, digamos, la foto de ayer no es menor, digamos, en ese sentido de los gobernadores, más allá de más o menos simpatía que se tenga, digamos, como una fuerza política de legitimidad política para precisamente poder intervenir en cada una de estas fases. Como está mencionando, sobre la tasa de interés es en la fase financiera. Yo creo que con esa fuerza política, articulando esa alianza política, social y económica, y con un horizonte que dé previsibilidad, vos podés bajar la tasa de interés. Pero yo te lo estoy diciendo en términos conceptuales, obviamente que hay otros elementos a sumarlo. Hoy bajás la tasa de interés, tenés corrida. En otro escenario, tanto político como la regulación económica, no necesariamente. Bueno, vamos a hacer las últimas dos preguntas, por favor, porque también Alfredo tiene que volver a Buenos Aires. O sumamos varios. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Principalmente voy a hacer una pequeña introducción para hacer una pregunta concreta, y era, me pesco un poco a las tasas de interés, y era lo que pasó en 2016, que eso es lo que sucedió en el primer semestre de 2016, fue la caída de la actividad de la construcción del 50%, ¿no? Es lo más parecido a una bomba atómica, sucedió en ese momento, y la explicación era, bueno, ¿cuándo sucedió algo parecido a esto? Y cuando lo estudiamos, bueno, nos encontramos con que fue en el Rodrigazo. Así que una razón más para explicar por qué Macri es la dictadura, ¿no? Cómo se implementa un plan económico y demás. La rentabilidad histórica de la actividad de la construcción es entre el 12 y 17%. En ese momento, la caída de la actividad de la construcción se produjo por una tasa a 21. No sé cuánto está hoy, ¿no? Creo que está haciendo. Pero en ese momento ya la financiarización de la economía permitió que cualquier capital privado
no intente ir a ninguna actividad productiva, en especial la construcción. Por eso, ante la necesidad de motorizar la economía a través de la construcción de viviendas, no solo de la obra pública de baja complejidad, sino construyendo vivienda, con inversión privada sucedió al final la propuesta de Alberto Fernández de crear un ministerio de vivienda, ¿no? Pero la posibilidad de construir vivienda en esos márgenes de rentabilidad, con la tasa de interés al 21% era imposible, la caída fue muy brusca. La pregunta es si la punta que vos ves es de una decisión exclusivamente política o no, de llevar las tasas de interés bajo para ser competitiva o para posibilitar motorizar la economía con esa industria que es muy generadora de empleo. Sí, es política, claro. En economía es política. No es solo técnica. No es solamente para tecnócratas. Vos lo que necesitas es un liderazgo político y un proyecto político, y dentro de ese proyecto político tomar las medidas económicas. Claro que sí. Bueno, dámosla. O juntemos 2 o 3 preguntas, dale así. 1, 2, 3. Perdón. ¿Cómo debería ser? Pero sintético, así todos pueden preguntar, porque si no, no. 2 o 3 afirmaciones breves, brevísimas. La ley de entidades financieras, vos me decís si es correcto o no. La ley de entidades financieras vigente desde Videla y Martínez de Oz hasta la fecha. La ley de entidades financieras favorece la fuga de capitales. La ley de entidades financieras funcionó del mismo modo en los 3 gobiernos que vos más criticaste desde el punto de vista del neoliberalismo. La pregunta concreta es, ¿debe reformarse, debe derogarse la ley de entidades financieras? ¿Es sustancial? ¿Es posible con una nueva ley de entidades financieras obligar a aquellos que fugaron los capitales a traerlos de nuevo al país? Esto, lo segundo, no obligar, no puedes obligar a, como está hoy el nivel de financiarización de la economía, la globalización de las finanzas. No vas a poder obligarlos a traerlos. Yo creo que sí, digamos, en términos teóricos, ideal hay que cambiar la ley de entidades financieras. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se avanzó bastante en la reforma del sistema financiero y del Banco Central. Muchas de las premisas y de las políticas que pudieran emerger de una nueva ley de entidades financieras se empezaron a aplicar en el Banco Central. Por eso rápidamente, cuando llegó Sturzenegger, barrió con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aplicar políticas de regulación en el sistema financiero, claro. En relación a los jubilados, si bien ya se ha hablado de algunas medidas que se tomarán, digamos, una principal es la modificación de la ley de movilidad, que es fundamental, el acceso a medicamentos, definiciones y resoluciones políticas, pero ante eso como para poder acercar esta brecha que se ha generado de la disminución del poder adquisitivo. Me preocupa el endeudamiento individual de los jubilados. Para afrontar las tarifas, para todo, sabemos, a tasa, bueno, se relaciona con todo, ¿no? Ya sea con utilización en los últimos créditos de Argenta o en general, estamos en el horno, estamos en política, ley de emergencia para jubilados. O económicamente puedo sacar y priorizar el sector de otra manera. Pero estoy de acuerdo. Es como que no tengo muchos elementos, soy sincero, digamos, para plantear. Cuando venga Axel. Bueno.